Pues bien, hermanos, un gusto volver a estar aquí y haciendo nada más como que recordatorio de lo visto en la última clase, que había sido esto de aquí, no sé si ya se ve. Falta, ahí Sí, está, ya. ok. Bueno, esto fue lo que habíamos visto en la última lección, las expresiones figurativas. Metáfora, símil, sinécdoque, hipérbole, las figuras que usaba pues un escritor para darle un efecto especial a las palabras, darle como que un sentido especial según lo que querían comunicar. Ahora, lo siguiente que vamos a ver hoy van a ser el significado original de las palabras. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene que buscarse, ¿por qué? Por la costumbre y el uso general de la palabra en el tiempo del autor. Es algo que se repite bastante en este proceso, pero pues recordando lo que decía aquí, es como un término cultural. En cierto tiempo, en cierta cultura y en cierta forma, el mensaje tenía palabras que durante su tiempo tenían un significado especial, un uso diferente al que tal vez le damos ahora. Por ejemplo, teníamos la palabra que dice llenad. Cuando uno escucha esa palabra, eh, uno piensa así como que en la acción de llénenlo, pero si mal no recuerdo, esa palabra lo que en realidad quería decir era llenura, es decir, hasta que desborde casi casi, como que ya esté al tope. Ese es un ejemplo. A ver, también otra cosa que menciona al buscar el significado original de las palabras es cuando el autor por su cuenta las define. A veces no se trata tanto de cómo estaba escrita la palabra, sino que el mismo autor decide. Voy a escribir cómo defino yo esta palabra, o en este caso el Espíritu Santo, inspira a los autores para que escriban cómo es que Dios define cierta palabra, a diferencia de cómo la tenían concebida antes. Luego menciona que también el significado de la palabra puede ser aclarado o explicado por el autor posteriormente. Es decir, aquí viene en el ejemplo, dice Efesios 2:1, muertos. La explicación está en la siguiente frase, en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Por el sentido que le estaba dando a la palabra. A ver, vamos a ir a Efesios 2:1. Ok, un segundo, porque esto está un poquitín nuevecillo. Ah, tarán, un segundo. A ver, un momentito. Que esto de plano, no me acuerdo de cómo se mueve, pero lo que sí, a ver si vamos a buscar Efesios 2. Y en Efesios 2 dice, salvos por gracia, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y esto qué quería decir? Pues está hablando de la salvación, de lo que le habla el autor específicamente, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando el autor define la palabra o quiere aclarar a qué se refiere usando esta palabra. También habla de qué contraste, es decir, hay una comparación, a diferencia de, está esto. Todavía lo que se llama comparación de pasajes paralelos, es decir, que el autor en otras partes de su escrito o en otros temas usa la misma palabra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues, lo que tenemos que hacer es revisar, pues, esas palabras. En el caso de el Salmo 123, vamos a ver cuáles son las palabras que se estaban usando. Y para poder encontrarlas, vamos a usar pues justamente esto, que es un diccionario bíblico.
En los diccionarios bíblicos, pues viene ciertas palabras y se vienen definiendo. Ahora, algo que va a ser muy importante es que al nosotros estar usando esta clase de materiales, pues sí tengamos mucha paciencia, porque a fin de cuentas es un diccionario, entonces es un libro muy grande, tiene muchas cosas dentro y pues obviamente sí nos podríamos Oye, Elías, tardar. ¿Mande? Elías, Mande. ¿era el Salmo 123 o el 23? No, 23 perdón. Creo que lo expresé mal. Sí, pero es el Digo, 23 porque ya mande. lamentaste 100. Ah, no, no, Ah, es 23. Déjenme nada más reviso si por aquí en el índice no vienen mencionados ya a lo mejor algunos libros. Bueno, al parecer no viene mencionando libros, pero aquí viene lo que se llama, este, pues, podría decir que es como que una guía, pero pues la verdad sí nos va a tomar un poco de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ahorita dejar de compartir un momento y lo que voy a hacer es ver el Salmo 23 justamente y voy a buscar cuáles eran esas palabras, porque a fin de cuentas, cuando se hacen estos procesos, bueno, generalmente es ya con mucho tiempo, pero cuando ya se trata de esto de una clase, pues por supuesto nos vamos a tener que abreviar. No porque no tengamos tiempo, pero sí porque cuando hablamos de buscar palabras se refiere a palabras clave. Es decir, hay palabras que en el Salmo tienen un significado especial, es decir, no todas las palabras destacan unas de otras. Entonces, lo que vamos a hacer es, recordando lo visto anteriormente, es pues buscar palabras clave. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, buscar las palabras clave. Digo, si mal no recuerdo, creo que ya habíamos hecho eso, pero para no tardarnos tanto, yo a buscarlas directamente. Les voy a enviar cuáles son este, las palabras y lo que van a hacer es que cuando lean a lo mejor la definición de cada palabra, van a anotar van a anotar en sus palabras lo que entendieron. Ahora, este, quisiera que por favor, revisen sus apuntes anteriores y si tienen listas de palabras, pues ahorita entonces, las vamos a revisar. De todas formas, yo igual voy aquí a ver lo que decía. Entonces, por ejemplo, algunas palabras claves serían lo que es la palabra pastor, está la palabra em, pastos, está la palabra alma, justicia, vara y callado, aceite, copa, bien, misericordia. Ahora sí que lo que voy a necesitar para esta parte es que la lista que hicimos la última vez cuando buscamos las expresiones figurativas y también la otra lista en la cual estábamos revisando términos culturales, es decir, la lista en la cual habíamos anotado ciertas palabras y cuál era el contexto con el que se usaban, esas son las que vamos a buscar. Entonces, si tienen a la mano esa lista,
de la vez de los términos culturales, por ejemplo, cuando mencionaba el aceite, vara, callado, si la tienen a la mano, yo las voy a buscar aquí rápidamente y ya les mando pues las fotos. Es que ¿Era qué? El método de teológico significativo, sintáctico. análisis, perdón. Esa es la parte cuando vimos el análisis verbal, la que decía términos culturales, que buscamos ciertas palabras y qué significaban en aquel tiempo. Las últimas imágenes de los comentarios que nos diste son esas, ¿no? Si mal no La que recuerdo, dice, sí, ¿qué? Análisis verbal. sí, de No. análisis Sí. verbal tuvieron que ser las primeras fotos de respecto a ello. Ajá, Venía, por ejemplo, dice. la palabra vara, la palabra callado, la palabra aceite. Ajá, sí. Vara callado. Que dice, vara y callado, Dios me protege, ¿no? Sí, nada más quiero, en ese caso, las puras palabras, por favor. Ah, espera. Pastor. El pastor, Agua, agua. agua, ese es el uno, el otro, el dos. Figuras. Reposo, aguas de reposo. Reposo. ¿Cómo entiendes? Vara callado. Encuentro con él. Reposo. Vara callado. Y en el versículo del 4 del 23, tu vara y tu callado. ¿Qué? El 5, Una oración. Tiempo, género. No. y el otro era mi pastor y aceite. Nada más, creo. Ok, muy bien. Entonces déjenme nada más reviso esas palabras. Ok, ok. En el caso de, vamos a buscar primero aguas. En el caso de la palabra aguas, pues eh, tenemos que, esto váyanlo anotando por favor, la palabra agua. Esto Ujú. es en cuanto al significado original de las palabras. Caso de la palabra agua, su significado es que es el símbolo de la bendición de Dios y de refrigerio espiritual. Anhelarlo indica necesidad espiritual. Ese es el significado de la palabra agua. ¿Lo puedes repetir, de favor? Somos Sí, lentos para la escritura. no pasa nada. Símbolo de la bendición de Dios y de refrigerio espiritual.
Anhelarlo indica necesidad espiritual. Esa es la palabra agua. Lo siguiente va a ser reposo. Ahora, ahora, ¿por qué razón es importante pues checarlo? Porque a fin de cuentas hay palabras que uno las marca clave, pero resulta que no están aquí escritas, no porque no sean importantes, sino porque a lo mejor no tienen ese nivel de relevancia. En este caso, reposo, no hablamos de la palabra reposo, pues lo que menciona es, este, pues menciona varias cosas, de hecho. Asociado en el caso de este salmo, no menciona algo específico, pero lo que sí podemos deducir de esta palabra es que, pues, reposo se refiere a un lugar de descanso. Eso es lo que quiere decir, pues, reposo en este caso, lugar de descanso. Y esto lo digo porque en el caso de la palabra reposo, tiene varios significados según como se quiera ver. Por ejemplo, en sentido no teológico, pues estamos hablando de lugar de descanso. En el sentido teológico, estamos hablando de de la paz. Eso es a lo que se refiere reposo, la paz. También está hablando, pues, de una promesa futura. Entonces, la palabra reposo quiere decir lugar de descanso, paz y promesa futura. Eso significa reposo. Ujú. ¿Ya está o quieren que lo vuelva a leer? No, sí, sí. Ya Ok, no es así, ya. muy bien. Ahora vamos a pasar con la palabra pastor. En el caso de pastor, pues menciona primeramente, con relación al Salmo, las tareas de un pastor. Lo de hallar pastos y aguas en tierra, entre la tierra seca y pedregosa, proteger a las ovejas, recuperar a los animales extraviados. Pero cuando hablamos ya de el sentido teológico, el pastor quiere decir que es alguien, en este caso refiriéndose a Dios, habla de que es tierno en su solicitud de cuidar su rebaño, pero capaz de desparramar al rebaño en su ira o volver a juntarlo una vez que lo ha perdonado. Ahora, por supuesto, hay un significado muy amplio, pero viéndolo en cuanto a el sentido del Salmo 23, a lo que se refiere con pastor, estamos hablando de alguien que protege a sus ovejas, tiene que hallar pastos y agua en tierra seca y pedregosa, y se refiere a alguien que cuida a sus ovejas. Este es en el caso del Salmo. Más adelante viene, pues, por ejemplo, la explicación de cómo es un pastor en el caso de Jesús, la figura de Jesús, pero como ya eso está hablando de el Nuevo Testamento, no vamos a entrar en esa parte. Recordemos, como estamos hablando de qué quiere decir la palabra en ese momento, nos vamos a tener que quedar con lo que la gente entendía por un pastor. ¿Por qué?
un pequeño paréntesis. En el Antiguo Testamento, pues la gente se regía por la ley y lo que conocían de Dios era revelado por los profetas, revelado por la historia del pueblo de Israel y pues cuando Dios había a veces manifestado su presencia al pueblo. Entonces, se podría decir que el conocimiento de Dios de la gente en ese tiempo estaba algo limitado porque Dios había mostrado una cara de ira, de juicio. Por supuesto, también había mostrado una cara ¿qué? De amor. Mostraba por esa razón a Israel como que él era el pastor que cuidaba de Israel, como si ellos fueran sus ovejas. Era el esposo de Israel que la había encontrado tirada en el campo, despreciada por todos, y que había decidido tomarla para sí. También nos menciona que, pues, que él es su rey, el rey de Israel. Nos menciona que él es quien pelea la batalla de Israel. Y en el caso de David, como él era un pastor, David describe a Dios como un pastor que cuida de las ovejas, que las lleva a lugares donde tengan alimento, que las va a defender del peligro. Eso es a lo que se refiere David con el caso del pastor. No sé si se anotó la definición de pastor, si no la vuelvo a leer. Sí, sí, vuélvela a leer porque no la. Ok, entonces, la definición de pastor quiere decir hallar pastos y agua en tierra seca y pedregosa, proteger a sus ovejas de bestias peligrosas y recobrar los animales extraviados. Eso es a lo que se refiere en el caso de el Salmo. Y también de lo que escribieron, pues, a lo mejor profetas o de lo que enseñaron. ¿Sí se alcanzó a anotar o quieren que lo vuelva a leer? ¿Ya? No, sí, ya, ya sí. Ok, de acuerdo. Entonces ahora vamos a pasar con la palabra vara. Muy bien. En caso de la palabra vara, tenemos que dice, un momento, porque ay, hay muchas cosas aquí escritas. Aquí menciona apoyo que llevaban los viajeros. Eso es lo que quiere decir vara. Es lo que quiere decir vara. Apoyo que llevaban los viajeros, los pastores, porque a fin de cuentas una vara, pues que era una rama, en este caso. Ahora, ¿qué era también lo que significaba para los pastores? Que la vara se utiliza como figura de la protección y la guía y guía divinas. Entonces la definición de vara sería figura de la protección y la guía divinas. También quiere decir callado. Entonces vara y callado lo vamos a notar como la misma cosa. Figura de la protección y la guía divinas. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque la vara es un callado. La vara, aunque era diferente, por ejemplo, no me acuerdo bien si es la vara o el callado, uno tenía esta forma, como que esta forma de gancho larga, mientras que el otro ya tenía una punta de hierro hasta abajo, pero se está refiriendo a eso entonces, a la figura de la protección y la guía divinas. Eso quiere decir vara y callado. ¿Sí se alcanzó a notar o quieren que vuelva a leerlo? Sí, sí lo anotó. Ok, bueno. Y ya ya casi acabando, vamos a pasar, ya de hecho, ya para acabar, vamos a pasar con la palabra
aceite. Ahora, recordemos que como estamos hablando de aceite, vamos a poder encontrar varias cosas. Ahora, en el caso del aceite, respecto a lo que menciona el Salmo, el aceite, un segundito, el aceite se empleaba como parte de alguna ocasión festiva. Entonces, la palabra aceite quiere decir, usado como parte de alguna ocasión festiva, es lo que quiere decir el aceite, como parte de una ocasión festiva. Por supuesto, uno podría preguntarse qué, y esto no parece decir mucho, pero recordemos que al estar hablando de un análisis verbal, tenemos que ver todo como una sola cosa, es decir, tenemos que tomar en cuenta el término cultural, la figura, la expresión figurativa, el significado de las palabras, y todo esto lo tenemos que ir juntando, es decir, el aceite en aquel entonces se usaba para las fiestas y habíamos mencionado que a veces si se daba un banquete, el anfitrión ungía a su invitado y haga como una señal no me recuerdo bien si de afecto o de respeto, pues está para mostrarle pues que lo apreciaba, ¿no? Entonces, pues ya hablando de la expresión figurativa, pues no recuerdo bien cuál era, pero pues tenía que tener un sentido. En el caso de lo que era var y callado, pues aquí estamos recordando que la vara y el callado pues eran las herramientas del pastor, tanto para caminar, guiar al rebaño, contar al rebaño, como para protegerse de un lobo, de un león o de un oso. Y el significado que le está dando David a a la vara, como vimos, es que la guía de Dios y también la protección de Dios para con sus ovejas. Y uno, aquí lo vuelvo a repetir nada más por última vez. Cuando leamos, tenemos que siempre ponernos, mentalizar en qué época se escribió. ¿Por qué? Porque cuando leemos el Antiguo Testamento, hay que leerlo, este, como debe ser, tratado. En este caso, como pensaba la gente del Antiguo Testamento. La gente no conocía todavía lo que era la gracia de Dios, el amor de Dios. Todavía no se les había sido revelado, o bueno, sí estaba revelado, pero la gente todavía no lo comprendía del todo. La gente ya había tomado cosas muy literales. Entonces, digo, hay cosas que por supuesto no chocan. Por ejemplo, Vari Callado no tiene conflicto con el Nuevo Testamento, donde dice que pues Dios cuida de sus hijos, Dios los protege, Dios les provee. Pero siempre es importante tratar de partir del pasaje y ya entonces, ahora sí, se conecta todo lo que uno sabe. Recordemos que la Biblia se conecta toda entre sí. Entonces, tengo que usar como herramienta, claro, lo que sé del Nuevo Testamento para poder a lo mejor como que aclarar un poquito lo que dice el Antiguo. Pero recordemos que sin el Antiguo Testamento, el Nuevo sería un poco confuso. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento me dice algunas cosas, pero si no tengo lo que dice, perdón, el Nuevo Testamento dice algunas cosas, pero si no tengo lo que me dice el Antiguo, lo que ya me estaba mostrando, yo no puedo comprender el Nuevo. Es un todo junto. En este caso, el Salmo 23, pues nos podemos auxiliar de lo que sabemos, pero es necesario que aún así sigamos paso por paso este método, porque es importante que al estudiar un pasaje lo hagamos con la mayor disciplina posible, porque para uno podría ser fácil decir, ay, pero es que yo ya sé qué quiere decir esto, ¿no? Y ponerlo. Y está bien, claro, porque seguramente vamos a encontrar que lo que nos han enseñado es cierto, pero a lo mejor encontramos cosas nuevas o a lo mejor sí encontramos algo diferente. Entonces, siempre es importante.
cuando estuvimos un pasaje, hacerlo con toda la disciplina.